Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Si estás desayunando, almorzando, cenando, buen provecho. Bienvenidos a nuestro programa Madurando en Cristo, nutriendo el alma, creciendo en gracia. En Madurando en Cristo buscamos crecer y madurar en nuestra fe, y lo hacemos a través del conocimiento de Cristo y su palabra, ofreciendo enseñanzas prácticas y aplicables que fomenten tu caminar cristiano y glorifiquen a Dios. Dios te bendiga. Mi nombre es Carlos Maisonet, soy el pastor de la Iglesia Hispana Bautista Raham en Longwood, Florida. Me acompaña como siempre mi amigo, hermano y también el pastor Edgar Nazario de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en la ciudad de Orlando. ¿Cómo estás, Edgar? Contento, llegamos a nuestro segundo episodio por medio de video, así que creo que tenemos un éxito, pero mayor éxito creo que es lo que vamos a tratar de hacer en el día de hoy. Escúchame bien, amigo, amiga, nosotros estamos a punto de hacer el intento de alcanzar algo que yo no creo que ni los apóstoles llegaron a alcanzar. No digo eso con orgullo, pero es el intento, y Carlos nos va a dar más detalles. Pero antes de llegar a lo que vamos a hablar en el día de hoy, quiero invitarte. Recordate que puedes visitar a madurandoencristo.org. Madurandoencristo.org es donde tenemos la colección total de todos los artículos, todos los programas que hemos grabado. Así que hay diferentes temas para hombres, para mujeres, temas de lo que sería consejería cristiana. Bueno, un sinnúmero de diferentes temas que seguimos desarrollando, y para poder acercarte a ellos, si tienes preguntas, sugerencias, tienes que visitarnos ahora mismo cuando termines el programa, madurandoencristo.org. ¿De qué vamos a hablar, Carlos? Bueno, tenemos un temazo en el día de hoy. Siempre tenemos buen tema, pero hoy, como mencionaste, vamos a tratar de resolver lo que muchos no han podido resolver: cómo erradicar el chisme de la iglesia. Las escrituras nos revelan que la iglesia no es simplemente una organización religiosa, sino el cuerpo viviente de Cristo, donde cada miembro debe funcionar en unidad y en amor. A través de los mandatos bíblicos sobre la comunicación, los ejemplos de las comunidades saludables en las escrituras y la revelación del propio carácter de Dios como fuente de toda verdad, descubrimos que las iglesias prósperas florecen cuando cultivan honor en lugar de sospecha, confrontan los ídolos informacionales y establecen responsabilidad, y está impulsada por el Evangelio. Este programa estaremos viendo 3 principios fundamentales que van a equipar a las congregaciones para erradicar el chisme y edificar comunidades que reflejen fielmente, no perfectamente, el corazón de Cristo. Edgar, quiero comenzar a ver este tema que vamos a tratar de resolver, el problema de muchas personas en el día de hoy, sobre el chisme. ¿Cuál debe ser el primer paso para combatir el chisme en nuestras iglesias latinoamericanas, donde las dinámicas de honor y vergüenza a menudo alimentan ciclos muchas veces destructivos de murmuración y división? Bueno, primer punto, vamos a hablar aquí unos temas que son del antaño, pero son importantes. Número 1, cultiva una cultura de honor, no de sospecha. Es el problema, uno de los muchos problemas. Y fíjate, Carlos, las escrituras son claras respecto a que la vida comunitaria cristiana saludable fluye de una comprensión profunda de nuestra identidad compartida como miembros del cuerpo de Cristo. Y la palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3, Pablo instruye, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, esta exhortación no es simplemente una sugerencia de cortesía social. No. Esto es un mandato que redefine completamente cómo vemos y hablamos de nuestros hermanos en la fe. Entonces, la pregunta que entonces te hago, Carlos, pero ¿cómo podemos entonces entender las dinámicas culturales específicas que facilitan el chisme? Bueno, debemos de entenderlo de esta manera. El chisme prospera particularmente en culturas de honor y vergüenza, como en muchas que hay en Latinoamérica, donde funciona como un mecanismo de control social para imponer conformidad y usualmente mantener jerarquías. Sin embargo, el Evangelio rompe y transforma esta dinámica al establecer que nuestro honor no proviene de la cultura, no proviene de otras cosas, sino proviene de nuestra identidad en Cristo, no de la degradación de otros. Cuando una congregación abraza esta verdad, la tendencia natural hacia la sospecha y el juicio se reemplaza con una disposición hacia la honra
y la edificación mutua. Ahora, Edgar, quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo debe manifestarse esta transformación del evangelio de manera práctica en nuestras comunidades? Aquí es donde está el reto, pero sabes, yo creo que una cultura de honor, Carlos, se caracteriza por la presunción de buenas intenciones. Entonces, la celebración pública de las virtudes de otros, el compromiso de buscar la restauración en lugar de la destrucción cuando surgen conflictos. Ahora, esto no significa ignorar el pecado, evitar la corrección necesaria, sino abordar estos temas con la actitud de Gálatas capítulo 6, versículo 1. Mira lo que dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén, o sea que esto es lo que estamos hablando es darle el beneficio de la duda a las personas. Vamos a continuar a ilustrar este punto, Edgar, que es bien interesante. Consideremos la diferencia entre un programa de chisme de televisión, lo cual en nuestra comunidad latina hay un montón, y un documental biográfico sobre la misma persona famosa. El programa de chisme busca los escándalos, va a exagerar los defectos y va a mantener promover la controversia de esta persona para mantener que la audiencia enganchada. El documental, al contrario, presenta una narrativa completa que incluye luchas, pero también logros, contexto y crecimiento. De manera similar, una iglesia que cultiva honor cuenta las historias completas de sus miembros, reconociendo su humanidad también, pero enfocándose en la obra de Dios en sus vidas, no en sus fracasos más sensacionales. Ahora, Edgar, ¿cómo podemos comenzar a aplicar? Y hermano que nos escuchas y nos ves ahora, podemos decir eso. En primer lugar, practica la afirmación pública e intencional. ¿Cómo haces eso? Celebrando regularmente el carácter y aporte de los miembros de tu iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 10 nos recuerda lo siguiente: amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Yo creo que otra forma de aplicar es haz de Mateo 18, versículo 15, una regla firme, no negociable, porque toda queja debe ir primero al hermano, no a terceros, que es el problema de la gente. No quieren confrontar a alguien con amor, pero quieren atraer a un montón de gente y meterse en el problema. Entonces Mateo capítulo 18, versículo 15, déjame leerte, lo dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hemos hablado mucho de este concepto, Edgar, para dar nuestra próxima aplicación de este concepto de honor. Pues de igual manera, crea un vocabulario de honor que edifique, cambiando palabras como el escuchaste, como, por ejemplo, cómo oramos o apoyamos a esta persona. En vez de decir, mira, tú escuchaste esto de fulano, di mejor, oye, ¿cómo podemos orar por fulano? Efesios capítulo 4, versículo 29 nos recuerda lo siguiente: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Para qué? A fin de dar gracia a los oyentes. Muy importante. Edgar, vamos a continuar viendo. Hemos establecido el concepto de una cultura de honor. Ahora, ¿cómo podemos identificar y confrontar las motivaciones más profundas que impulsan muchas veces nuestro deseo de obtener y compartir información sobre otros? Es tremenda pregunta. Yo creo que el segundo punto lo hace muy claro: es confronta, hermano, hermana, el ídolo de la información. Una de las raíces más perniciosas del chisme en las comunidades cristianas es la idolatría sutil de la información, el deseo de saber, controlarlo. O sea, tenemos que controlar y ser considerados. ¿Por qué? Bueno, porque es relevante. O sea, la gente siempre quiere saber lo que está pasando, pero tenemos, hermanos, que entender que a través del acceso a secretos y detalles privados de otros, vamos a ser idólatras de la información. Por eso Proverbios capítulo 11, versículo 13, da una advertencia muy clara y dice: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel
lo guarda todo. Entonces, esta distinción entre andar en chismes y el que tiene el espíritu fiel revela que el problema no es simplemente conductual, sino en realidad es el corazón. Entonces, pregunta Carlos, hablando de esto, ¿cómo entonces se manifiesta específicamente esta idolatría en nuestro contexto cultural? Bueno, en comunidades latinoamericanas, Edgar, muy unidas, el chisme frecuentemente se disfraza de una preocupación pastoral, de una petición de oración o simplemente en compartir noticias. Oye, déjame contarte lo que ha pasado con fulano últimamente. Sin embargo, el apóstol Pablo nos enseña en primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 13, sobre el peligro de convertirse en ociosos, y no solamente ociosas, sino también chismosos y entremetidas hablando lo que no debieron. Por lo cual la acumulación y difusión de información personal puede convertirse en una forma sutil, y quiero hacer el paréntesis, en una forma sutil de control social o en una fuente de identidad y poder dentro de la comunidad. Edgar, además de esto, ¿cuáles son las condiciones que permiten que este ídolo florezca, nazca, continúe floreciendo en nuestros corazones? Buena pregunta. Fíjate, el ídolo de la información prospera cuando nuestra seguridad y sentido de propósito dependen de saber más que otros o de ser el centro de distribución de noticias en la iglesia. Entonces, esta idolatría se manifiesta cuando sentimos ansiedad por estar fuera del circuito, entre comillas, cuando experimentamos emoción al enterarnos de información privada o cuando medimos nuestro valor en la comunidad por cuánto sabemos sobre la vida de otros. Entonces, el evangelio, escucha bien, nos libera de esta dependencia a recordarnos que nuestro valor viene de ser conocidos completamente por Dios, no de conocer completamente a otros. Y yo creo que es un buen recordatorio. Amén, entiendo que sí, Edgar. Yo creo que ese sentido, yo creo que podemos analizarlo en cada uno de nosotros. Cuando tú sabes una información y estás como que no puedes aguantarla, yo creo que debes comenzar a evaluar que puedes estar entendiendo o cayendo en este problema de que no sabemos cómo medir ese valor. Estamos locos por soltarlo, como decimos en Puerto Rico, y esa es una práctica que debemos de velar en cada uno de nosotros, hermanos, y es parte de nuestro control propio. Vamos a ilustrar esto un poco más profundamente, Edgar. En la era de las redes sociales, que sabemos que se ha convertido en la plataforma de muchos para decir lo que saben y lo que no saben. En la era de las redes sociales hemos visto cómo la información se ha convertido en una moneda social. Los influencers obtienen poder y relevancia al tener acceso a información exclusiva que otros desean. Algunos desarrollan una adicción de estar primeros en todo. Eso pasa mucho con las noticias y dan mucha falsa información. Y en compartir estas noticias sin haber corroborado la fuente. Incluso si la información muchas veces no está ni verificada. De manera similar, en las iglesias puede desarrollarse una jerarquía informal basada en quién tiene acceso a más información sobre las vidas privadas de los miembros, así como los adictos de las redes sociales que experimentan ansiedad cuando no pueden revisar sus teléfonos. Algunos cristianos experimentan esta misma inquietud cuando no están al tanto de los últimos desarrollos en la vida de otros hermanos. Entonces, ¿cómo podemos tal vez mejor aplicar esta idea de lo que estamos hablando en este momento? Bueno, Edgar, en primer lugar, enseña a los miembros a pausar y preguntarse. Esto es para pastores y también para miembros de iglesia. Porque como vimos, Mateo capítulo 18 comienza de manera personal, ¿correcto? Entonces, hazte esta pregunta. Enseña a los miembros de tu iglesia lo siguiente. ¿Comparto esto para edificar o lo digo para sentirme importante? Entonces, ¿qué hace esta pregunta? Hermano, no te detiene y ejerce eso que hablamos hace un momento de control propio. Y haciendo esto, fomentas el hábito de examinar el corazón antes de hablar. Proverbios capítulo 27, versículo 14 nos dice lo siguiente. Al que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará, disculpen. Pero yo diría, otra idea, si puedo aportar, es, creo que claro, es importante.
Hermano, redefine la discreción como virtud madura, no como irrelevancia. O sea, honra públicamente a quienes guardan confidencias con sabiduría y fidelidad. Proverbios capítulo 25, versículo 9 al 10 dice: trata tu casa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Yo creo muy importante, este texto es muy poderoso para hablar de este tema. Amén. En tercer lugar, crea espacios sin información innecesaria, donde solo se comparta lo relevante. Capacita a líderes a redirigir conversaciones fuera de lugar. Santiago capítulo 3 versículo 2 nos recuerda lo siguiente: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Me llama la atención porque lo que él hablaba de la lengua, importantemente, estamos hablando del chisme, obviamente el texto está apuntando a ese miembro que es el más sutil, que es la lengua. Entonces, Edgar, después de haber cultivado honor y haber confrontado nuestros ídolos informacionales, ¿cómo podemos crear sistemas de responsabilidad que promuevan la transparencia saludable sin caer en la triangulación destructiva? Bueno, tercer y último punto, establece, hermano, hermana, una responsabilidad impulsada por el Evangelio. Porque el desarrollo de una cultura de responsabilidad genuina en la iglesia no ocurre automáticamente. Es más, requiere de un proceso deliberado que combina gracia con verdad, siguiendo el modelo de Cristo, quien era lleno de gracia y de verdad, de acuerdo a Juan capítulo 1, versículo 14. Entonces, las iglesias latinoamericanas frecuentemente enfrentan desafíos únicos en la comunicación jerárquica, donde el respeto por la autoridad puede inhibir la corrección necesaria o donde la falta de estructuras claras pueden llevar a la triangulación. Entonces, hablar de alguien con otros en lugar de directamente decir solo a la persona. Eso es lo que cuando hablamos de triangulación. Ahora, Carlos, pregunta que tengo: ¿cuál es entonces el fundamento bíblico que debe de guiar esta responsabilidad mutua? Me encanta la carta a los Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 25 nos proporciona ese fundamento. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, esta unidad orgánica como miembros los unos de los otros significa que la salud de uno afecta la salud de todos, pero también que la responsabilidad debe ejercerse con el amor y cuidado que tenemos por nuestro propio cuerpo. Pablo continúa en el versículo 15 exhortando de la siguiente manera: hablar la verdad en amor, estableciendo que la responsabilidad genuina siempre busca la edificación, no la destrucción. Ahora, Edgar, ¿cómo debe de verse esta responsabilidad de la que estamos hablando, esta responsabilidad bíblica, cuando se implementa de manera práctica? Bueno, yo diría que una responsabilidad impulsada por el Evangelio se va a poder ver por líderes que modelan vulnerabilidad y receptividad en lo que es la corrección. Entonces, sistemas claros para abordar conflictos sin triangulización, una cultura donde la confesión y el perdón son normales en lugar de excepcionales. Y yo creo que esto es un problema porque a veces la gente no quisiera tal vez confesar o poder tener obviamente ese aspecto de madurez, decir si yo cometí esto me pasó, porque no hay una cultura donde la gente pueda libremente compartir para entonces poder ser ayudados, enseñados, sanados, y esto requiere entrar a los miembros en habilidades de comunicación directa. La iglesia que no sabe hablar es como las compañías corporativas, que todo tiene que ser por el Departamento de Recursos Humanos. Entonces hay que establecer los procesos claros para resolver disputas y crear espacios seguros donde la honestidad y la transparencia puedan florecer sin temor a la retaliación o la humillación pública, que es muy común. Vamos a ilustrar esto. Durante la Reforma Protestante, Juan Calvino estableció en Ginebra lo que él llamó disciplina fraterna. Esto que era un sistema donde los miembros de la iglesia se comprometían mutuamente a la corrección amorosa, pero directa. Estamos hablando aquí un rendimiento de cuentas no superficial. Era como un hospital donde los médicos no chismean sobre los pacientes en los pasillos, sino que se consultan directamente
¿Por qué? Porque están buscando el mejor tratamiento del paciente. Si un médico nota algo preocupante en un colega, no lo comenta con otros médicos en la cafetería, sino que va directamente a esa persona, o si es necesario, sigue el protocolo establecido para abordar esta situación. De manera similar, la responsabilidad saludable en la iglesia requiere protocolos médicos claros. Y esto implica procedimientos establecidos para abordar preocupaciones que protejan tanto la dignidad de las personas como la salud de la comunidad. Entonces lleguemos de nuevo, ¿cómo podemos, algunas ideas que podamos dar a nuestra audiencia para aplicar este concepto? Amén, Edgar, excelente pregunta. Entrena a los líderes para modelar confesión. No solamente eso, está más difícil. Recibir corrección con gracia, no como una amenaza. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, usa reuniones regulares para retroalimentación honesta y oración mutua. Déjame recordarte algo, pastor, que me escucha. Esto comienza contigo. La manera, decía Martin Lloyd Jones, la iglesia no crece por encima de su púlpito, por lo cual nos recuerda que comienza con el liderazgo de la iglesia en mostrar esta realidad de rendir cuentas y de modelar confesión constante. Santiago capítulo 5 versículo 16 nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. También tenemos que considerar, usa grupos pequeños para diálogo honesto sin triangulización. Entrena facilitadores para redirigir chismes y establece pautas claras para escalar los conflictos. Gálatas capítulo 6 versículo 2 nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces concluimos, Carlos, que el chisme no es solo un tema de modales, sino una cuestión bíblica con impacto eterno en el testimonio de la iglesia. Reflejar la unidad trinitaria nos llama a crear comunidades seguras donde la verdad se habla con amor. Así que vamos a dar 3 pasos que creo que nos va a ayudar a todos. Abre tu libreta. Número 1, honra. Cultiva intencionalmente, amigo y amiga, una cultura que presume lo mejor de otros, celebra públicamente las virtudes de los hermanos y busca la restauración en lugar de la destrucción cuando surgen conflictos. Amén. Examina, confronta honestamente nuestros ídolos informacionales que tenemos, preguntándonos por qué deseamos saber y compartir cierta información, y redefiniendo la discreción como virtud espiritual de madurez. El tercero y último es responsabiliza. Implementa sistemas de responsabilidad que combinen gracia con verdad, porque creando espacios seguros para honestidad mientras evitamos la triangulación destructiva. Recordemos, hermanos, como hemos visto en el día de hoy, el objetivo no es solo eliminar el chisme. Sabemos que esto es complicado. Hay una condición en nuestro corazón que siempre vamos a tener que trabajar con este problema, pero sino formar comunidades que reflejen el carácter de Cristo, y cuando esto suceda podamos trabajarlo para la gloria del Señor y así mostrar al mundo el poder transformador del Evangelio. Así que, amigo, amiga, gracias por acompañarnos. Carlos, gracias por siempre. Siempre es un placer, mi hermano. Y más ahora en vivo, en video. Así que, sí. Amigo, amiga, gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en Madurando en Cristo, donde buscamos nutrir el alma y crecer en gracia. Dios te bendiga. Este programa es un ministerio de la Iglesia Hispana Bautista Raham. Somos una iglesia bautista reformada que busca impactar nuestra comunidad cada domingo por medio de una predicación sana, expositiva, versículo a versículo, que exalta a nuestro Dios y produce crecimiento en la vida de los creyentes, por medio de enseñanzas bíblicas a los niños, jóvenes y adultos. En medio de un mundo que está en oscuridad, nos aferramos a la verdad bíblica e importante del discipulado, por lo cual nuestro enfoque es tener una vida en comunidad para que por medio del discipulado y la enseñanza bíblica podamos crecer y adorar juntos para la gloria de Dios. Únete a nosotros todos los domingos a partir de las 12 del mediodía, comenzando con nuestro estudio bíblico, seguido por cánticos contemporáneos e himnos en adoración al Señor y de la predicación de su palabra. Para más información, por favor visita nuestra página web www.ihbraham.org.
En el Tabernáculo Metropolitano de Orlando no somos solo una iglesia. Somos un faro de esperanza predicando, enseñando y discipulando para la gloria de Dios. Cada domingo únete a nosotros para adorar a las 10:30 de la mañana, donde la sana doctrina ilumina nuestro camino y la Biblia guía nuestros pasos. Profundiza las Escrituras con nuestra predicación expositiva verso por verso. Nutre la fe de tu familia con programas dedicados para niños y enriquece tu vida a través de nuestro ministerio evangelístico y nuestro compromiso con la sana doctrina. En un mundo confundido en busca de significado, encuentra tu fundamento en el Tabernáculo Metropolitano de Orlando. Para más información visita www.tabermet.com www.tabermet.com o mejor aún, ven y acompáñanos este domingo. Tu viaje hacia una fe más profunda comienza aquí. Tabernáculo Metropolitano de Orlando, predicando, enseñando